Seguimos en Basta de Cháchara y ahora estamos recibiendo con muchísimo gusto a nuestro primer invitado, el señor Benjamín Liberov, vinculado, por supuesto, ex subsecretario de Turismo durante los gobiernos del Frente Amplio, autor del libro El Turismo y la Izquierda. Bienvenido, Benjamín, un gusto tenerte aquí. No, gracias a ustedes por el espacio y poder hablar de este libro que es El Turismo y la Izquierda, 15 años de gestión en el Ministerio de Turismo y algo más. Pero recién conversábamos, independientemente del libro, pero sí del turismo, de la relación meteorología y turismo, ¿no? Digo, cómo el hecho de tener cierta seguridad, entre comillas, en un celular, en Inumet, en Metzul, o hincha del que ustedes quieran ser, también afectan al turismo, ¿no? Y no positivamente. A veces sí, a veces no. A ver, excepto que uno sea tierraplanista, el cambio climático existe. Por lo tanto, para el turismo es muy sensible a esos efectos. Y antes uno conocía, por ejemplo, que de agosto a octubre era la temporada de huracanes en el Caribe. Entonces se acomodaba, pero ahora empiezan antes, terminan después. Y acá en el Uruguay, yo diría que después del 23 de agosto del 2005 hubo un cambio de la ciudadanía hacia los pronósticos del tiempo, y con aquel brutal ingreso de aire oceánico salado a nuestra tierra y los vientos. Y entonces quedó aquello de que hay que siempre consultar, no era solo mirar para arriba. Sí, sí. Y eso incide en las actividades que se están organizando, incide en cada uno de nosotros, en planificar las salidas. Y el impacto muchas veces es que si no ocurre eso, el sector turístico que se prepara para algunas actividades, después lo sufre. Claro. Después lo sufre. Ahora, muchos del sector turístico también ven los partes, ¿no? No, es que para poder atajarse. Es imposible no verlos. A ver, si alguien tiene un espectáculo al aire libre, ¿cómo no va a mirar probabilísticamente en principio y de alguna forma lo que va a ocurrir con el tiempo? Pero cuando viene el verano también miramos los fines de semana o miramos la semana según lo que vayamos a hacer. Claro. Y la gente de turismo también se prepara porque muchos tienen actividades al aire libre y sin duda entrar en el desembolso de prepararlas y que después se vean frustrados por el clima. La actividad de carnaval también les pasa lo mismo. Uno puede entender la vinculación que puede haber una visión de izquierda y la educación, una visión de izquierda y la economía. Ahora, una visión de izquierda y el turismo. La pregunta me ayuda mucho para hablar de eso. Lo primero que quiero decir es que yo no tenía pensado hacer un libro de estas características. A veces uno tiene, en este caso no lo tenía. Pero cuando empecé a escuchar qué se decía que pasó durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio en turismo, e incluso la comisión investigadora del Parlamento, fue como ponerme en un túnel del tiempo y empezar a tener que mirar todo para atrás. Y a partir de ahí empecé a decir, bueno, está bien, si vamos a hablar de lo que pasó, hablemos de lo que pasó. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, por supuesto, pero efectivamente había que verlo. En primer lugar. Segundo, la historia del turismo en general, todos nosotros la tenemos asociada desde los siglos XVII, XVIII en particular para adelante, a sectores aristocráticos o pudientes que hacen turismo. ¿Está bien? Con diferentes formas, pero que hacen turismo. Ahora, a partir de 1980, en la Declaración de Manila de la Organización Mundial de Turismo, el 27 de septiembre, que por eso es el Día Mundial del Turismo, se estableció por primera vez el turismo como un derecho humano, dentro de esa generación de derechos que de alguna manera es nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que fue ocurriendo? Y también acá en el Uruguay, si uno se adentra en la historia del desarrollo de la actividad turística, es que progresivamente los sectores que trabajaban en el turismo, su principal reivindicación era tener mejores condiciones y mejor salario. No era ponerse a pensar políticas de turismo. De todas formas, con el Pepe Valle se comienzan a introducir algunos fenómenos que, de hecho, por ejemplo, las plazas de deporte que se ponen en la década del 20 al 30
fueron, junto con el establecimiento de las redes ferroviarias, de las primeras cosas que nacionalizaron el territorio. Y hoy tenemos más de 130. Y eso, si uno lee cómo fundamentaba Valle, aquello tenía que ver con el derecho a la recreación y a la cultura, como forma de desarrollo de las personas. Luego vinieron otros elementos que fueron más claros, como fue el propio salario vacacional o como algunas otras opciones. El salario vacacional se transformó en un tapa-agujero, más que en el salario vacacional, pero digo como inspirador. Claro. Ahora bien, a partir de 1930 es la primera Comisión Nacional de Turismo en el Uruguay. Fue tomando diferentes estructuras institucionales y no es hasta 1986, post-dictadura, que se forma el Ministerio de Turismo. Y no se forma por una definición de programática de que el turismo era importante. Se forma porque faltaba un ministerio para un sector político que no tenía dentro de lo que era el acuerdo de ese primer gobierno, que fue el pachequismo. Correcto. Por lo tanto, no fue una definición de política turística. Y entonces, a partir de ahí, empezó a funcionar como ministerio. De hecho, la primera ley de turismo es de 1974, en diciembre, o sea, dentro de la dictadura, que duró hasta agosto del 2014. ¿Bien? Ahora, que si es un derecho humano, entonces no es que importa solo la temporada y que vengan de afuera. Es también lo que hacemos para los residentes. Es también cómo podemos hacer que el turismo le permita el desarrollo humano a aquellos que económicamente no tienen posibilidades de desarrollar turismo, o sea, asumido como derecho. Entonces, esa es una mirada que no es la que en el Uruguay tuvo hasta el 2005, para bien, para mal, pero esa es la realidad. Incluso, seamos honestos, la mayoría de los uruguayos no veíamos a Punta del Este como algo positivo o algo que era parte del Uruguay, más bien lo veíamos como un apéndice de argentinos que la pasaban bien. Claro. ¿Ah? Entonces, cambiar esa mirada, llevar el turismo a todo el territorio, pensar que efectivamente se puede desarrollar turismo social para mejorar las condiciones, pero también favorecer determinadas partes del territorio para darle desestacionalidad, es importante. Eso se logró. Y eso se logró. Y desgraciadamente, durante los últimos 5 años, 4 años y medio, se desarticuló. Ahora, hace 1 año y medio o 2 casi, por un programa Turismo para Todos que no ha movido más de 2.500 personas. Entonces, eso en la práctica es un eslogan. Y por otro lado, el concepto de que debe ser una política de Estado, si se quiere, o políticas nacionales, que es lo que yo más me gusta utilizar, la primera vez que se plantea una cosa con esas características, el doctor Lescano en el 2009, cuando en la campaña electoral eleva lo que era el compromiso nacional con el turismo que se discute y lo aprueban todos los precandidatos, ya no los candidatos, los precandidatos a la presidencia más las organizaciones gremiales. Ese documento tenía 22 puntos y en 2020, cuando se entrega a las nuevas administradores, las nuevas jerarquías del Ministerio de Turismo, 21 de esos 22 puntos estaba completo. Eso está en el libro. Por eso una cosa es hablar de ciertas cosas y otra cosa es ejecutarlas. Lo mismo pasa con Marca País. La Marca País fue establecida por el doctor Jorge Valle en el periodo 2000 al 2005. Estamos hablando del Uruguay natural. Exactamente, y eso lo discutimos cuando se ingresó. En general en el mundo hay una tendencia político nuevo, marca nueva. Sin embargo, se discutió, se dijo y se trabajó como no se había podido trabajar. Y se mantuvo. Y se mantuvo. ¿Por qué? La marca tuvo un inconveniente que no era ni de culpa de Jorge Valle ni de otros, que fue la crisis del 2001-2002. Por lo tanto, quedó el Ministerio de Turismo usándola directamente en las presentaciones al exterior y muchos la asocian con marca turística. En realidad es marca país. Ahora, nosotros ante esa realidad comenzamos a establecer una política de mediano y largo plazo con la marca Uruguay Natural y eso efectivamente fue continuidad de fenómeno. Por eso estoy marcando que hay concepción efectivamente y miradas de qué hacer y cómo hacerlo. Lo mismo pasa con el tema
de los funcionarios del ministerio. Cuando nosotros hicimos la transición en el 2005, una jerarquía de la transición nos dijo, acá hay un 20% de los funcionarios que vienen y hacen funcionar el ministerio. El otro 80%, si no viene no pasa nada y se le paga igual. Bueno, la ley de turismo de agosto del 2014 fue aprobada por unanimidad en diputados, 20 en 21 senador. Por lo tanto, ahí había un criterio de política nacional. Y en segundo lugar, si se va a las actas, verán que quienes defendieron la ley de turismo presentada fueron los funcionarios del ministerio, en particular de la división jurídica, porque la concepción con que trabajaban no era de una concepción de un partido sobre el turismo, era los funcionarios del ministerio pasan más tiempo en el ministerio que con su familia. Y si uno es vocacional, le gusta lo que hace, ¿qué cosa mejor puede pasar que ser parte de un proceso de elaborar la ley de turismo de tu país? Claro. Bueno, eso fue lo que se hizo y por lo tanto yo le estoy muy reconocido a los funcionarios del Ministerio de Turismo, que de hecho son menos de 200. Si hay algo que impacta en el turismo del Uruguay es la realidad argentina. O sea, Sí. estamos muy cerca, muy dependientes, más allá de la apertura a otros mercados, otros países. De alguna manera siempre incide, ¿no? Importa a veces, tal vez más que las decisiones del presidente argentino que las autoridades en nuestro país. Bueno, la de los argentinos no para los uruguayos que se mueven, Sí. sino para los que recibimos. A ver, hay dos cosas. Impacta y mucho las decisiones de la autoridad de Argentina. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque si se restringe la actividad económica, se ponen impuestos, se cortan los puentes, $2, etc. eso lo sentimos. Pero además, si las autoridades de Argentina devalúan, ya vimos lo que pasa con el chorro de uruguayo para el otro lado. Así que en ambas direcciones es determinante. Ahora, lo que es cierto también, que hay que tener la capacidad y la flexibilidad de tratar de tener políticas que permitan efectivamente amortiguar, yo no digo resolver, porque cuando estábamos 100% más barato del otro lado, no hay política. Ahora, el Uruguay, durante el periodo post-pandemia, la pandemia no es culpa del gobierno y no corresponde. Otra cosa es si se podían haber hecho otras cosas. Perfecto, eso podemos conversar. Lo cierto es que el Uruguay solo adoptó las medidas prácticamente que se tenían en práctica antes de la pandemia. Cuando la pandemia es un factor absolutamente desequilibrante en el turismo, al punto que todavía hoy, si miramos por lo menos algunos valores que la empresa, el Instituto Ceres ha publicado. Conversamos con un integrante de Ceres la semana pasada. Está lejos todavía de los valores que teníamos antes del 2019. Numéricamente nos estamos de alguna manera aproximando, sin entrar en discusión de cómo se están haciendo las cifras. Pero sí el hecho de que el gasto se redujo y por lo tanto a valores corrientes y también incluso a valores constantes tenemos un problema. ¿Y por qué esto es importante? No es solo un problema de discusión retórica, es que del turismo dependen más de 100.000 personas en el Uruguay, de acuerdo a los datos del propio Banco de Previsión Social. Yo estaba mirando ayer, la Cámara de la Construcción se festejó el Día de la Construcción, y dicen que hay 65.000 personas vinculadas al BPS por la construcción. O sea que yo estoy hablando, cuando hablo del turismo, de una actividad que mueve más de 2.000 millones de dólares de ingreso, un poquito menos según el año, más 1.200 millones del turismo interno. Fíjese que individualmente ninguna exportación prácticamente, excepto la forestación que ahora empieza, es individualmente considerado como ítem más que el turismo. Y sin embargo, es menos del 1% o el 1% del presupuesto general de la nación. Y yo recién le decía 200 funcionarios. Tiene más funcionarios en el municipio de Paso de los Toros que el Ministerio de Turismo. Y nosotros con esa cantidad de funcionarios pasamos de 500 millones, 540 millones, a 2.000 millones de dólares de ingresos. De 2.2 millones 100.000 visitantes a 4 millones de visitantes. Benjamín, en este libro hay una mirada hacia atrás de todo lo que se hizo durante los 15 años o también hay una perspectiva de futuro, una proyección. Bien, yo
estos 15 años dejan aprendizaje y esos aprendizajes de alguna manera dan pie para efectivamente mirar hacia adelante. El ministerio, por algunas cosas que comentaba, tiene que fortalecerse. ¿Por qué? Porque si queremos aspirar a más ingresos y mejores servicios, hay que fortalecerlo, uno. Dos, hay que formar equipos de mediano y largo plazo. No es cuestión de que viene un partido y cambia, por lo menos los equipos estables hay que prepararlos. Hay que mejorar el análisis de cómo funcionan las segundas residencias en el Uruguay. Hay más de 200.000 personas extranjeras que tienen propiedades en el Uruguay. Si nosotros logramos atraerlos por más tiempo o más veces a lo largo del año, cambiamos el perfil del turismo sin estar buscando a 10.000 kilómetros de distancia. Tenemos que seguir fortaleciendo la gestión territorializada. El Ministerio de Turismo, a diferencia de Ganadería, el MTOP u otros, no tiene a nadie en el territorio. Entonces, pensar y organizar y gestionar las termas desde Montevideo no es racional. Hacer funcionar la región este durante el verano sin funcionario o con un funcionario no es racional, claro, en función de la importancia que le queramos dar. Cuando nosotros ingresamos en el 2005, el presupuesto general de promoción era de 2.100.000 dólares. Cuando lo dejamos en el 2020 eran casi 10 millones. Y aún así se queda corto. Y desgraciadamente, cuando usted me dice la mirada, sí, la mirada también es. Nosotros aprendimos que había que hacer relaciones públicas a lo largo de los 365 días del año, 24 horas. Totalmente. Porque ya no alcanza con ir a una feria o hacer una gira promocional. Y regionalizarlo también, ¿no? Los 11 lugares que teníamos de relaciones públicas se cerraron. Benjamín, muchísimas... Sí. Tiene una última cosa, porque es también una segunda parte, donde hay entrevistas que me realizaron medios de comunicación o los propios estudiantes para sus tesis, desde 1990 hasta el 2020. Con lo cual esa segunda parte de alguna manera quiere decir, se fundamenta, parte de lo que usted me preguntaba al comienzo, de si puede haber una mirada distinta, y que eso se construyó, no es un problema de libre albedrío, no es solo venir y decir, bueno, vamos a poner hoteles con casino y eso nos da línea para una planificación estratégica, para nada. Y entonces, a partir de, supongo yo que pasado mañana va a estar en todo el país en las librerías. Perfecto, ahí entonces tenemos acceso. Hace poco leí una frase que dice, los nacionalismos es una enfermedad que se cura viajando. Es muy buena. Yo en general suelo decir que el turismo es lo que nos llevamos puesto. Y más allá de que uno viaje fuera de fronteras o por lo menos fuera de su localidad, ya es algo que amplía y no tiene mucho que ver con esto de los derechos humanos. Exacto. Y del turismo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y recomiendo en general, a pesar de todo, llevar paraguas. Yo también. Somos pro paraguas. Benjamín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Seguimos con ustedes en Basta de Cháchara.